¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, como siempre, como todos los jueves, estamos en esta reunión de Zoom, en la cual vamos a continuar con este ciclo en el que estamos viendo el camino a la felicidad. ¿Sí? Estamos ya casi al final de los preceptos. Como ya les había dicho anteriormente, son 21 preceptos y hoy estaremos viendo el 18 y el 19. Así que ya estamos muy cerquita de finalizar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Adriana. Bien, aquí les estoy mostrando el libro El Camino a la Felicidad, que es el que de lo que nos estamos ocupando, ¿sí? Viendo semana tras semana los diferentes preceptos, analizándolos un poquito y dando algunos ejemplos de la vida real. Para tener en cuenta, como siempre, yo les hago hincapié en esto, en que no es un código moral, no es religioso. Si bien es un código moral, está basado absolutamente en el sentido común. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones en las que nos topamos permanentemente, de manera cotidiana, y los ejemplos que yo les doy están basados, por supuesto, en situaciones que uno puede comprobar por sí mismo, que uno puede observar en el diario vivir. También les quiero recordar de que todos los comentarios o lo que yo hablo con respecto a estos preceptos, lógicamente son mis opiniones, son explicaciones que están basadas en mis opiniones, pero que se fundamentan sobre ese tipo de ejemplos de cosas que se pueden observar. ¿Mm? Entonces, hoy vamos a ver algunos preceptos que son muy lindos, muy interesantes y que a mí particularmente me gusta mucho, me gusta verlo a esto, porque es algo que podemos observar que en algunas ocasiones se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precepto número 18 nos dice: respeta las creencias religiosas de los demás. Bueno, yo que suelo estar bastante en las redes, yo soy de la guardia vieja, por eso soy más de Facebook que no tanto de Instagram. He observado que se hace mucho hincapié bueno, el tema de los géneros, eso que se dice la, él, le, bueno, eso a mí me parece una ridiculez, más que nada porque es una tergiversación del idioma. Pero bueno, más allá de eso, se hace tanto hincapié en defender el tema de los géneros, sobre todo bueno, de los géneros de las personas homosexuales, de las personas de color o de distintas razas, pero sin embargo, suelo observar ataques y discriminación religiosa, lo cual me parece pésimo, pero me parece pésimo, muy mal, o sea, me cae tremendamente mal. Si bien ustedes ya saben que, o sea, yo soy especialista en la filosofía de Scientology, desarrollado por el Ronald Howard, lo cual es una religión. Y bueno, me parece horrible cuando atacan, bueno, por supuesto, nuestra religión, como también a cualquier otra. O sea, me han llegado, por ejemplo, me han llegado
cosas que hablan mal de los que le dicen de la palomita, el de los de la iglesia de Pare de Sufrir, o que me han hablado mal o ponen chistes, no sé, de los Hamish, de los mormones. Me parece de pésimo gusto, realmente, sinceramente les digo, porque yo creo que el tema de la religión es algo que se debería respetar a rajatabla y no tocarse, pero miren, ni con la punta de una rosa, porque el tema religioso es algo muy personal. Es lo mismo atacar a una persona por su religión como atacar a una persona o burlarse por alguna deficiencia física. Yo lo siento así, por lo menos. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la lectura de este tan interesante precepto número 18 que dice, respeta las creencias religiosas de los demás. Dice, la tolerancia es una buena piedra angular sobre la cual construir las relaciones humanas. Cuando observamos la matanza y el sufrimiento que ha causado la intolerancia religiosa a lo largo de la historia del hombre y en los tiempos modernos, podemos ver que la intolerancia es una actividad muy contraria a la supervivencia. Tolerancia religiosa no significa que no podamos expresar nuestras creencias. Sí significa que tratar de minar o atacar la fe y las creencias religiosas de otro siempre ha sido el camino más corto a las dificultades. Desde la época de la antigua Grecia, los filósofos han discutido sobre la naturaleza de Dios, del hombre y del universo. Las opiniones de las autoridades van de un extremo a otro. Ahora están de moda las filosofías de mecanicismo. Vamos a ver qué significa eso. Mecanicismo. Dice, mecanicismo, la opinión de que toda vida es únicamente materia en movimiento y que se puede explicar totalmente mediante leyes físicas. La expusieron Leucipo y Demócrito 460 años antes de Cristo a 370 años antes de Cristo, quienes pudieron haberla adquirido de la mitología egipcia. Los seguidores de esta filosofía sintieron que tenían que abandonar la religión porque no podían reducirla a sus matemáticas. Fueron atacadas por intereses religiosos y ellos, a su vez, atacaron a las religiones. Robert Boyle, de 1627 al 91, de nacimiento, año de nacimiento y año de fallecimiento, del 1600 estamos hablando, quien desarrolló la ley de Boyle en física, lo refutó preguntando si la naturaleza podía o no tener diseños como la materia en movimiento. Entonces, eso es el mecanicismo. Fíjense que data de mucho tiempo. Estamos hablando de 460 a 370 años antes de Cristo, ¿no? Se desarrolla esta teoría de la mecánica, o sea, y se deja de lado la religión. Entonces, voy a volver a leer para retomar, ¿no es cierto? Dice, las opiniones de las autoridades van de un extremo a otro. Ahora están de moda las filosofías de mecanicismo, de lo que acabamos de ver, y del materialismo. Vamos a ver qué es materialismo. Dice, cualquiera de una familia de teorías metafísicas que ven el universo como si consistiera de objetos duros como piedras muy grandes o muy pequeñas. Esta teoría busca explicar cosas como la mente, diciendo que se puede reducir
a objetos físicos o a sus movimientos. El materialismo es una idea muy antigua. Existen otras ideas, ¿sí? O sea que tenemos el mecanicismo y el materialismo como que van de la mano, ¿no? Porque fijan toda su teoría en los objetos sólidos y dejan, por supuesto, de lado la espiritualidad. Dice, bueno, que se remontan, tanto el mecanicismo y el materialismo se remontan al antiguo Egipto y a Grecia. Tratan de afirmar que todo es materia y pasan por alto que, incluso cuando sus explicaciones de la evolución pueden parecer muy claras, todavía no excluyen factores adicionales que podrían estar en juego y que simplemente podrían usar factores como la evolución. Son las filosofías oficiales que hoy y hasta se enseñan en las escuelas. Tienen fanáticos que atacan las creencias y las religiones de los demás. El resultado puede ser la intolerancia y la contienda. Y todas las mentes más brillantes a partir del siglo V antes de Cristo o de siglos anteriores no han podido ponerse de acuerdo en el tema de la religión o la antirreligión. Se trata de una arena de combate entre las personas de las que nos convendría quedar fuera. En este mar de contiendas ha emergido un brillante principio: el derecho a creer lo que uno elija. La fe y las creencias no necesariamente se someten a la lógica. Ni siquiera se puede declarar que son ilógicas. Podrían ser campos muy lejanos entre sí. Cualquier consejo que pudieras dar a otro en este tema es más seguro cuando simplemente afirma el derecho a creer lo que uno elija. Uno tiene la libertad de presentar sus creencias y tratar de que otros la acepten. Uno se pone en riesgo al intentar atacar las creencias de otros, y es un riesgo mucho mayor atacar y tratar de dañar a los demás por sus convicciones religiosas. El hombre, desde los albores de la especie, ha encontrado gran consuelo y gozo en sus religiones. Hasta el mecanicista y el materialista de hoy en día hablan casi como los sacerdotes de la antigüedad cuando diseminan sus dogmas. Los hombres que carecen de fe son bastante infelices. Se les puede dar algo en que tener fe, pero si alguien tiene creencias religiosas, respétalas. El camino a la felicidad puede volverse conflictivo cuando no respetamos las creencias religiosas de los demás. Bien, ese es el precepto número 18. Ahora, la pregunta es, ¿quién ataca a otra persona por sus creencias religiosas? La pregunta es, ¿quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? ¿Qué autoridad divina le puede dar el derecho a una persona a atacar a otra persona por su creencia religiosa? Por supuesto, está el hecho de que muchas religiones, tienen el concepto de que ellos son los dueños de la verdad. Y está bien, es su verdad, es la verdad de cada uno. Es una de las cosas que con el mismo libro, los mismos preceptos, venimos defendiendo, que lo que es verdad para ti es lo que es verdad. Está fantástico. Ahora,
eso no da el derecho a nadie, absolutamente a nadie, a discriminar, a criticar o a atacar a otra persona porque tenga una religión diferente o porque tenga una filosofía de vida diferente. ¿Mm? Fíjense en lo que es el fanatismo, que en este momento, hace algunos años y en este momento continúa siendo uno de los grandes enemigos en el planeta. En el caso de, bueno, de una rama, porque no son todos los musulmanes, es una rama, una secta fanática de los musulmanes que consideran a las demás personas que no creen en Alá como ellos lo ven, los consideran traidores, los consideran herejes, y bueno, y consideran que su vida no vale nada, por eso es que promueven atentados en los cuales, bueno, a lo largo de la historia, muerto muchísima gente. Incluso ellos mismos inmolan en nombre de su gente. Eso es una aberración tremenda. Y les quiero decir una cosa. Yo, y esto es una opinión mía, considero que en esos casos en los cuales hay guerras en nombre de la religión, yo les digo sinceramente, yo no me la creo. Yo no me la creo. Yo pienso que ese tipo de grupos son grupos armados y dirigidos por algún poder bastante nefasto y que está sacando provecho de eso. Pero claro, como bueno, la naturaleza humana lamentablemente hace de que algunos realmente se la crean que verdaderamente hay un montón de vírgenes esperándolos allá en el paraíso, al lado de Alá y todo eso. Hay mucha gente que lo cree. De hecho, por eso se hacen los atentados y los tipos se ponen las bombas acá y se suben a un tren y revientan todo. Ellos mismos también, por supuesto. Evidentemente se lo creen. Bueno, ese fanatismo que está creado por hipnosis, está creado por drogas. O sea, se sabe perfectamente que los métodos que utilizan para reclutar a los taraditos estos que andan poniendo bombas o que se inmolan ellos mismos, se utiliza droga, se utiliza hipnosis. Bien, no quiero ni mencionar quién está detrás de eso. Pero lamentablemente, en nombre de la religión, muere mucha gente inocente y hay guerras. Y yo no me la creo. ¿Qué quieren que les diga? Yo no me la creo. Yo creo que hay otra fuerza que está trabajando detrás de eso. Incluso el comercio de armas también eh, se frota las manos en esos casos. Y bien sabido es que le venden armas a un lado y le venden armas al otro lado. O sea que ni siquiera eso se podría tomar en cuenta como problema religioso. Más allá de eso, el herir a una persona, herir su susceptibilidad, herirla con palabras, agredirla por su tendencia religiosa o por filosofía de vida, me parece realmente horrible y me parece que es propio únicamente de personas ignorantes, completamente ignorantes. Porque tengo, pero la prueba en un caso en el cual se estaba atacando a una persona por su pensamiento religioso, por su religión. No voy a decir ni qué iglesia atacaba ni qué no, pero resulta ser que los ministros, o sea, los sacerdotes de la iglesia atacante, no atacaban, no estaban de acuerdo incluso
con que se ataque a otra persona de una religión diferente. ¿Por qué? Porque los ministros, los sacerdotes, generalmente son gente culta, son gente informada, son gente que ha estudiado la teología, no solamente de su propia religión, sino también de las demás religiones. Y los que generalmente atacaban o se burlaban eran los feligreses, gente ignorante, ignorante completamente, y fanáticos, y convencidos completamente de que ellos son los dueños de la verdad. Bien, este es realmente un precepto que a mí me gusta mucho, me gusta recalcarlo, y me encanta que forme parte del camino a la felicidad, porque es algo que, bueno, los otros preceptos son: no hagas nada ilegal, no seas promiscuo, respeta y honra a tus padres, ayuda a los niños, bueno, una serie de cosas, ¿no es cierto? Que, bueno, no, con el sentido común dice: sí, sí, es verdad, y son cosas que uno básicamente las tiene presente. Pero este tipo de cosas, como el de respetar las religiones, es algo que debería ser más recalcado, una cosa más generalizada, de mensaje, ¿no? Porque si bien está el mensaje de no discriminar a las personas por su orientación sexual o por su etnia, también debería hacerse mucho, pero mucho hincapié en respetar a las personas por sus elecciones religiosas y filosóficas, porque son elecciones de vida, se deben respetar. Bien, como siempre, vamos a ver el video que acompaña este precepto. Hermoso, realmente hermoso. A mí particularmente todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, em, los rituales, los rezos, la música, todo ese tipo de cosas realmente me encanta. Muchas veces las personas olvidan eh, que la religión no es solamente la religión católica, católica romana, sino que hay otros movimientos, otras filosofías que son tan religiosas como el catolicismo, que son tan espirituales como el catolicismo, y me estoy refiriendo justamente a las religiones orientales. Me atraen muchísimo el hinduismo, el budismo, eh, por, por la espiritualidad, por la belleza, ¿no? Me gusta mucho. Bien, bueno, vamos a pasar al siguiente precepto. Vamos a ver entonces el precepto número 19. Y aquí vemos un precepto que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
El precepto 19 nos dice, trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Mm? Y va muy de la mano con el precepto anterior, ¿no? Porque a nadie le gusta que los ataquen por sus creencias religiosas o por sus elecciones de vida o su filosofía de vida. Y por lo tanto también debe tener en cuenta que, bueno, debe tratar a los demás de la misma manera en que le gustaría que los trataran a uno, ¿no? Bien. Dice, en muchas épocas, en muchos pueblos y en muchas tierras han existido versiones de lo que comúnmente se conoce como la regla de oro. Vamos a ver qué quiere decir con la regla de oro. Dice, la regla de oro, aunque los cristianos la consideran cristiana y se encuentra en el Nuevo y el Antiguo Testamento, muchas otras razas y pueblos hablaron de ella. También aparece en las Analectas de Confucio del siglo V y VI antes de Cristo, quien a su vez la citó de obras más antiguas. También se encuentran en tribus primitivas. De una forma u otra aparece en los antiguos trabajos de Platón, Aristóteles y Sócrates y Séneca. Por miles de años, el hombre ha considerado una norma de conducta ética. Sin embargo, las versiones que se dan en este libro se acaban de redactar, ya que en versiones anteriores se creía que era demasiado idealista para llevarse a la práctica. Es posible llevar a la práctica la versión que aquí se presenta. Entonces lo que estamos viendo es una regla dorada. Dice, lo anterior es una redacción de ella que se relaciona con actos dañinos. Solo un santo podría pasar por la vida sin jamás dañar a otros, pero solo un criminal lastima a los que lo rodean sin pensarlo dos veces, sin tomar en cuenta los sentimientos de culpa o vergüenza o remordimientos de conciencia, que pueden ser bastante reales y dañinos. También es cierto que el daño que causamos a otros puede regresar a nosotros. No todas las acciones dañinas son reversibles. Se pueden cometer acciones contra otro que no se puedan descartar ni olvidar. El asesinato es una de estas acciones. Podemos ver como una severa violación de casi cualquiera de los preceptos que contiene este libro podría volverse una acción dañina irreversible contra otro. Arruinar la vida de otro puede destrozar la propia. La sociedad reacciona, las prisiones y los manicomios están llenos de personas que dañaron a sus semejantes, pero existen otros castigos, ya sea que se atrape a la persona o no. Cometer acciones dañinas contra otros, en especial cuando se ocultan, pueden causar que la persona sufra severos cambios en sus actitudes hacia los demás y hacia sí mismo, todos ellos infelices. La felicidad y el gozo de la vida desaparecen. Esta versión de la regla de oro también es útil como prueba. Cuando alguien persuade a otro a que la aplique, en realidad puede comprender lo que es una acción dañina. Le responde lo que es dañar. La pregunta filosófica sobre las malas acciones, la discusión sobre lo que está mal, se contesta de inmediato desde un punto de vista personal. ¿No te gustaría que esto te sucediera? ¿No? Entonces debe ser una acción dañina. Y desde el punto de vista de la sociedad, una mala acción. Puede despertar la conciencia social, puede permitirte distinguir lo que deberías hacer de lo que no deberías hacer.
En una época en que algunos individuos sienten que no existe restricción alguna a cometer acciones dañinas, el potencial de supervivencia del individuo se hunde a un nivel muy bajo. Si puedes persuadir a las personas para que pongan esto en práctica, les habrás dado un precepto con el que podrán evaluar su propia vida. Y para algunas habrá abierto la puerta para que puedan reincorporarse a la raza humana. El camino a la felicidad está cerrado para aquellos que no se restringen de cometer acciones dañinas. Entonces, está bueno porque más allá, digamos, de que esto es como una especie de boomerang, cuando uno daña a las demás personas, en ciertos momentos uno se puede encontrar con que está mal, porque no hace feliz a nadie dañar a las demás personas. En uno de las conferencias anteriores, no de Camino a la Felicidad, de las anteriores, vimos lo que son las dinámicas y vimos que cada uno de nosotros forma parte de, bueno, uno mismo, una pareja, una familia, un grupo, la humanidad, y uno mismo forma parte de eso. Entonces significa de que al estar dañando a sus congéneres o a sus compañeros o a quien sea, así sea el peor enemigo, uno básicamente también se está dañando a sí mismo. Eso es por un lado. Ahora, el punto es, ¿cómo sabemos cuando realmente una acción que estamos llevando a cabo es dañina? Es simple, aquí lo dice. La pregunta que uno se hace es, ¿me gustaría que me lo hicieran a mí? Y si la respuesta es no, no me gustaría, bueno, pues entonces no debería hacérsele a la otra persona o a las otras personas. ¿Mm? ¿Entiende? Es muy simple y es muy básico. Entonces, volviendo al precepto anterior, ¿te gustaría que te ataquen por tu religión? ¿Te gustaría que te insulten o que te discriminen por tu creencia religiosa o por tu elección de filosofía de vida? No, no te gustaría. Pues entonces, no lo hagas con los demás. Así de simple. No lo hagas con los demás. Esta es la regla dorada. Le han puesto, la han mencionado de muchas maneras diferentes. No hacerle al otro lo que no te gustaría que te hicieran, y toda una serie de cosas. En este caso, se enuncia de una forma diferente, o bueno, o simplemente adaptada a esto que estamos viendo y adaptada a como siempre vemos el sentido común, y es, trata de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Mm? Entonces, esta es una nueva formulación de esta regla dorada. Entonces, vamos a ver el video que corresponde a esto. Oye tú, pon atención. ¿Y tú qué? Ponte a trabajar. Hola Jimmy, ¿cómo estás? ¡Mal! ¡Déjame en paz! ¡Avanza, pon atención! ¡Pon atención! ¿Qué le pasa? ¡Ponga atención! ¡Estúpidos! ¡Pongan atención! ¡Pon atención!
Ven cómo puede hacer una completa y absoluta reacción en cadena. Y bueno, eso no le hace bien a nadie. No le hace absolutamente ningún bien a nadie y ni siquiera a uno mismo. Uno en ese caso se está alejando del camino a la felicidad y se está llenando, se está abrumando y llenando de hostilidad. Muchas veces la hostilidad que uno eh, ve en el entorno, en realidad, está dentro de uno mismo. ¿Mm? Bien, vamos a ver el siguiente precepto. El siguiente precepto, por supuesto, tiene que ver con lo que acabamos de ver. El precepto 19 y el precepto 20 están muy, muy, muy relacionados. El precepto 20 dice, intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Tratar, está hablando del trato que uno tiene con las demás personas. Entonces dice, esta es una versión positiva de la regla de oro. No te sorprendas si alguien parece resentirse cuando le dicen que sea bueno, pero es posible que el resentimiento no venga de la idea de ser bueno. Tal vez brota el hecho de que la persona tiene un malentendido de lo que eso significa. Podríamos meternos en gran cantidad de opiniones y confusiones conflictivas sobre lo que podría ser buena conducta. Tal vez alguien nunca haya entendido por qué se le dio cierta calificación en conducta, incluso cuando el maestro sí lo haya entendido. Es posible que incluso se le haya dado información falsa al respecto o que él la haya asumido. A los niños se les debe ver, pero no escuchar. Lo bueno es estar inactivo. Sin embargo, existe una forma de aclarar todo a nuestra completa satisfacción. En todas las épocas y en la mayoría de los lugares, la humanidad ha respetado y reverenciado ciertos valores llamados virtudes. Vamos a ver qué es una virtud. Dice, son las cualidades ideales en la buena conducta humana. Eso se le llama una virtud. Se han atribuido a los sabios, a los hombres que viven con pureza y bondad, a los santos y a los dioses. Han marcado la diferencia entre una persona bárbara y una persona culta. Han marcado la diferencia entre el caos y una sociedad decente. No se necesita en absoluto un mandato del cielo ni la búsqueda tediosa en los gruesos tomos de los filósofos para descubrir lo que es bueno. Puede ocurrir una revelación personal en este tema. Casi cualquier persona podrá encontrar la respuesta. Si pensáramos cómo nos gustaría que otros nos trataran, descubriríamos las virtudes humanas. Solo busca la manera en que te gustaría que otros te trataran. Es posible que ante todo quieras que te traten con justicia. No te gustaría que los demás mintieran sobre ti, ni que te condenaran con falsedad o dureza, ¿de acuerdo? Querrías que tus amigos y compañeros fueran leales, no te gustaría que te traicionaran. Querrías que te trataran a la manera de un buen deportista, que no te embaucaran ni te hicieran trampa. Querrías que las personas fueran justas al tratar contigo. Querrías que fueran honestas contigo, que no te engañaran, ¿correcto? Tal vez quieras que se trate con bondad y no con crueldad. Es posible que quieras que las personas tomen en consideración tus derechos y sentimientos. Cuando te sintieras deprimido, tal vez te gustaría que otros te compadecieran. Tal vez desearían que otros mostraran control de sí mismos en lugar de que te atacaran, ¿cierto? Si tuvieras algún defecto o imperfección, si cometieras un error, es probable que quisieras que los demás fueran tolerantes, no críticos. Tal vez prefieras
Que las personas sean capaces de perdonar en lugar de concentrarse en la censura y el castigo. Digo, ¿correcto? Tal vez querrías que las personas fueran benévolas contigo, no malas ni mezquinas. Es posible que desees que otros crean en ti, que no duden de ti siempre. Es probable que prefieras que se te respete y no que se te insulte. Es posible que quieras que otros sean amables contigo y que también te traten con dignidad, ¿verdad? Tal vez quieras que la gente te admire. Cuando has hecho algo por ellas, es posible que quieras que las personas te aprecien, ¿correcto? Es probable que quieras que sean amigables contigo. De algunos podrías querer amor. Y sobre todo no querrías que estas personas solo aparentaran estos sentimientos. Querrías que sus actitudes fueran completamente reales y que actuaran con integridad. Tal vez podrías pensar en otras virtudes. Están los preceptos que contienen este libro. Pero sobre todo, habrás encontrado un compendio de lo que llamamos las virtudes. No se requiere de una gran imaginación para reconocer que si los demás nos trataran de este modo, regularmente nuestra vida estaría en un nivel placentero. Y es dudoso que alguien acumulara mucho rencor hacia quienes te trataran de esta manera. Ahora bien, hay un fenómeno, vamos a ver qué quiere decir fenómeno, un hecho o evento observable, un fenómeno, algo que se puede ver. Ahora bien, hay un fenómeno interesante en juego en las relaciones humanas. Cuando una persona le grita a otra, ésta siente el impulso de responder gritando. Casi siempre se nos trata de manera muy parecida a cómo tratamos a los demás. De hecho, ponemos el ejemplo de cómo se nos debería tratar. A es malo con B, por lo tanto B es malo con A. A es amistoso con B, por lo tanto B es amistoso con A. Estoy seguro de que has visto esto en acción continuamente. Jorge odia a todas las mujeres, por consiguiente las mujeres tienden a odiar a Jorge. Carlos es rudo con todos, así que los demás tienden a actuar con rudeza hacia él, y si no se atreven a hacerlo abiertamente, es posible que en privado abriguen un impulso de actuar con mucha rudeza hacia Carlos si alguna vez tuvieran la oportunidad. Fíjense cómo vuelve, ¿no? En el mundo irreal de la ficción y las películas se ven villanos corteses con pandillas muy eficientes y héroes solitarios que en realidad son patanes. La vida real no es así. Por lo general, los verdaderos villanos son personas muy rudas y sus secuaces lo son aún más. Napoleón y Hitler fueron traicionados a diestra y siniestra por su propia gente. Los verdaderos héroes son las personas más discretas al hablar que hayas conocido y son muy corteses con sus amigos. Cuando tenemos la suerte de conocer y hablar con los hombres y mujeres que han llegado a la cima de sus profesiones, nos impresiona la observación que a menudo se hace de que son probablemente las personas más gentiles que jamás hayas conocido. Es una de las razones de que estén en la cima. Casi todas ellas intentan tratar bien a los demás. Y quienes están cerca de ellas responden intentando tratarlas bien e incluso perdonando los pocos errores que pueden cometer. Muy bien, podemos encontrar por nosotros mismos las virtudes humanas al reconocer cómo nos gustaría que se nos tratara. Y supongo que estarás de acuerdo en que basándonos en eso, podríamos resolver cualquier confusión respecto a lo que es en realidad la buena conducta. Dista mucho de ser inactivo, de sentarse quieto, con las manos en el regazo y no decir nada. Ser bueno puede ser una fuerza muy viva y poderosa. No estar quietito así como un sapo. Ser bueno puede ser algo muy, muy ágil, ¿no? Muy poderoso.
Se encuentra muy poca alegría en la solemnidad melancólica y restringida. Cuando algunas personas de épocas pasadas dieron a entender que la práctica de la virtud exigía una vida severa y deprimente, parecían dar a entender que todo placer brotaba de la maldad. Nada podía estar más lejos de los hechos. La alegría, el placer, no surgen de la inmoralidad. Al contrario, la alegría y el placer surgen solo en los corazones honestos. Las personas inmorales llevan vidas muy trágicas, llenas de sufrimiento y de dolor. Las virtudes humanas nada tienen que ver con la melancolía. Son la cara brillante de la vida misma. ¿Qué crees que pasaría si intentáramos tratar a los que nos rodean con justicia, lealtad, a la manera de un buen deportista, con imparcialidad, honestidad, bondad, consideración, compasión, control de uno mismo, tolerancia, perdón, benevolencia, fe, respeto, amabilidad, dignidad, admiración, amistad, amor, y lo hiciéramos con integridad, o sea, de manera sincera? Tal vez se requiera tiempo, pero ¿no crees que muchos otros empezarían a intentar a tratarnos de la misma manera, incluso dando margen a errores vocacionales? La noticia que nos sorprende, casi haciéndonos perder los estribos, el ladrón al que tenemos que golpear en la cabeza, el imbécil que conduce con lentitud en el carril de alta velocidad cuando se nos hace tarde para llegar al trabajo. Debería ser claro que nos elevaríamos a un nuevo plano en las relaciones humanas. Nuestro potencial de supervivencia aumentaría de forma considerable y seguramente la vida sería más feliz. Uno puede influir en la conducta de quienes le rodean. Si no es que ya lo está haciendo, se puede facilitar mucho más no solo escoger una virtud al día y especializarnos en ella durante ese día. Al hacerlo así, al final las tendrás todas. Además del beneficio personal, podríamos ayudar, aunque sea un poco, a empezar una nueva era en las relaciones humanas. El guijarro que se arroja en el estanque puede producir ondas que llegan hasta la orilla más lejana. El camino a la felicidad se hace mucho más brillante al aplicar el precepto: intenta tratar a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, tenemos el hecho de no hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Eso nos da un parámetro, eso nos da una guía de conducta. Y el hecho de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, nos da también un parámetro de conducta. Entonces, con estos dos preceptos que vimos últimos, el 19 y el 20, junto con el 18, que es el de respetar las religiones, las creencias religiosas de los demás, vaya que podríamos cambiar nuestro entorno de una manera notable, de una manera muy eficaz, muy puntual. Y estaríamos tomando velocidad en la ruta al camino a la felicidad. Vamos a compartir el último video, que es muy, muy lindo. Y que bueno, que por supuesto está relacionado con este último precepto. Entonces, vamos a compartir. ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención!
Nada, es inútil. Déjalo. Bien, y ahí lo tienen. Entonces, hoy vimos el precepto 18, 19 y 20. Por lo tanto, el próximo jueves vamos a estar viendo el último precepto, el 21, que definitivamente les puedo asegurar que les va a encantar. Les va a encantar. Me gustaría mucho que, bueno, que fueran a la lista de reproducción del Camino a la Felicidad y que, bueno, que pudieran ver un repaso para quienes, para quienes ya lo vieron o quienes no lo hayan visto, que puedan ver desde el precepto número 1 hasta el final, porque realmente, más allá bueno, de estos consejos morales basados en el sentido común, también tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, de cómo llevar a cabo esos puntos, esos preceptos. Es muy simple, es muy sencillo, tiene mucho que ver con la observación, tiene mucho que ver con el hecho de tener confianza en que uno puede llevar a cabo estos preceptos en su vida cotidiana y que realmente puede llegar a encontrar la felicidad por medio de el libro El Camino a la Felicidad. Les recuerdo, para quienes necesiten o quieran librillos, los pueden solicitar, se les puede enviar por correo, si no están tan lejos, pero si no también existen el archivo en PDF del cual pueden, bueno, pueden sacar provecho porque lo pueden bajar a su teléfono, a su computadora o imprimirlo y obsequiárselo a personas que ustedes quieran, ¿no? La idea es que este libro pueda estar en manos de la mayor cantidad de personas posible. También les voy a estar dejando, como siempre, cuando subo este video a YouTube, les estoy dejando todos los medios de contacto, las páginas para consultas, para que ustedes puedan ampliar su conocimiento con respecto a el camino a la vida. Entonces, de esta manera, me despido en esta tarde y bueno, nos estaremos viendo, nos estaremos encontrando por estos mismos medios la semana que viene, ya con con la última entrega de este hermoso ciclo que fue El Camino a la Felicidad. Así que bueno, les deseo un fin de semana espléndido, que la pasen bien y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Así que, chau, chau. Adiós. Bye, bye. Nos vemos. Gracias.